Cuando definíamos los conjuntos, realizábamos también un recorrido por las diferentes operaciones que pueden establecerse entre ellos: unión, intersección, complemento, diferencia, entre otras. Usemos ahora estas operaciones entre conjuntos con el ánimo de ubicar o de posicionar algunos subconjuntos en particular sobre las rectas numéricas que venimos trabajando. En este momento haremos un reconocimiento de 3 ejercicios, donde a través de rectas numéricas, de corchetes y de diferentes soluciones buscaremos cómo la unión, la intersección y posiblemente otras operaciones entre conjuntos juegan un papel fundamental al momento de determinar la solución. En la primera situación, supongamos o imaginemos que tenemos un conjunto A y que este conjunto es el conjunto de todos los números que hay entre 0 y 5. Para ello lo hemos representado con un par de corchetes como el intervalo cerrado 0,5 y un segundo conjunto numérico denominado el conjunto B de todos los números que van desde el 2 hasta el 7, es decir, un intervalo cerrado 2,7. Se nos pide con esta información determinar o hallar qué sucedería si intentásemos intersectar el conjunto A con el conjunto B. Para buscar una solución apropiada para esta situación, el punto de partida consiste en una recta numérica hacer la representación de los elementos que nos están entregando. Geométricamente podríamos entonces pintar el conjunto A en una primera recta numérica y lo propio para el conjunto B. En este caso entonces tenemos una primera recta donde el conjunto A, como la información preliminar lo indica, son todos aquellos valores que inician en 0 y que terminan en 5. Para ello, en nuestro dibujo hemos colocado un punto cerrado o una bola cerrada en el valor 0, otra en el valor real 5, y hemos señalado con un color diferente, en este caso el color morado, a todos aquellos números que están ubicados justamente entre 0 y 5. Razón por la cual tenemos la plena seguridad de que este es el intervalo cerrado que va desde 0 hasta 5. Ahora bien, en una segunda recta real o recta numérica, ubiquemos el conjunto B. Para la información que nos han entregado, se nos indica que es el conjunto que va desde 2 hasta 7. Por esta razón, hemos colocado debajo de la primera recta una segunda que coincide en la posición de todos sus números, es decir, 0 debajo del 0, el 1 alineado con el 1, etcétera, con todos los demás valores. Hemos ubicado el valor 2 con una bola cerrada, el valor 7 con una bola cerrada, y hemos señalado intencionalmente a todos aquellos valores que están justamente desde el 2 hasta el 7, incluyendo además dichos extremos, tal como sucedió en el caso anterior o en el conjunto A. De esta manera habríamos logrado entonces representar claramente al conjunto B como todos aquellos números que van desde 2 hasta 7. A continuación entonces realicemos una observación. Y como si a través de unas líneas punteadas, como las estamos señalando en este momento, intentáramos buscar la parte que se está repitiendo, la parte afín o común entre las dos partes sombreadas, es decir, estamos intentando identificar los elementos que son repetidos, en este caso con unas líneas verticales punteadas que van desde el extremo izquierdo del conjunto B hasta el extremo derecho del conjunto A. Podríamos decir que esta región o que esta región son aquellos valores que están repetidos o comunes entre ambas rectas, es decir, todos los números que hay entre el 2 y el 5. Es decir, todos los números que estén ubicados en esta posición son los números afines o comunes entre ambos conjuntos. Por esta razón, la intersección de A con B la representaremos como un intervalo cerrado. Recordemos cerrado porque el valor 0 lo vamos a incluir desde 0 hasta 5, que fue el primer conjunto que nos entregaron. Luego lo intentamos intersectar con el segundo conjunto que va desde 2 hasta 7 para obtener como resultado final un intervalo que va desde 2 hasta 5, desde 2 hasta 5, es decir, incluimos el extremo izquierdo y derecho, bien sea porque lo identifiquemos sobre la primera recta o sobre la segunda. Razón por la cual encontramos entonces nuestra representación a modo de intervalo.
Finalmente, conviene decir que estas soluciones en ocasiones es importante representarlas también en el lenguaje de los conjuntos. De esta manera entonces, sea S un símbolo para representar la solución de la pregunta o petición que había partido o había iniciado nuestro ejercicio, como aquel conjunto de todos los x tales que cumplen que x es mayor o igual que 2, pero al mismo tiempo esos valores x son menores o iguales que 5. Recordemos que el igual hace referencia a la inclusión del extremo izquierdo y del extremo derecho, respectivamente. A continuación, miraremos un par de situaciones en las cuales no haremos uso de los paréntesis, como lo veníamos definiendo anteriormente, sino que de manera alternativa buscaremos cómo un corchete puede hacer alusión o referencia a valores que no se incluyen dentro de un intervalo. En un segundo ejemplo, se nos pide determinar la unión del conjunto A con el conjunto B, donde previamente nos están informando que el conjunto A es un conjunto o intervalo, y notemos justamente lo que mencionábamos hace unos instantes, un corchete en una posición contraria y contraria a lo que estábamos acostumbrados a representar en las definiciones anteriores. Este corchete o esta forma de escribir hace referencia a que el menos 4 será un número que no está incluido dentro del conjunto A, y el corchete en esta posición contraria, es decir, abriendo hacia la parte exterior, hará referencia a que el valor 2 es el extremo superior del intervalo y que tampoco se debe de incluir. Es decir, que de manera análoga, cuando un corchete está abierto o está posicionado en forma contraria o para la parte exterior del intervalo, es lo mismo como si hubiésemos colocado un paréntesis, que hace referencia a no incluir el menos 4 y otro paréntesis en el lado derecho que indicaría la no inclusión del valor 2. De manera similar, en la definición del conjunto B aparece un conjunto o intervalo que va desde 5 hasta más infinito. Los corchetes en este momento tienen la misma intención, decir que no se incluye el 5 dentro de este intervalo, y el infinito pues nunca podrá ser incluido en ninguna situación por justamente no saber cuál es ese último valor. Es decir, que estos corchetes, al igual que en el caso del conjunto A, también hacen representación de unos paréntesis para la no inclusión de sus extremos. Comencemos entonces por representar en la recta real los dos conjuntos que previamente nos han entregado. Es una representación geométrica. Para el primero de los casos, tenemos que el conjunto A son todos aquellos valores entonces que van desde menos 4 y hasta 2. Y bien como lo estábamos mencionando, notamos que hay unas bolas abiertas en cada extremo que hacen referencia a la no inclusión o al no pertenecer el extremo menos 4 y 2 a dicho conjunto numérico, sino que más bien se están considerando todos los valores que hay entre ellos dos. En la segunda recta, que hacemos coincidir con la primera, tal como en el ejemplo número 1, encontramos una representación geométrica para el segundo conjunto, es decir, el conjunto B. Notemos cómo a partir del número 5 hemos colocado una bola abierta, haciendo referencia a la no inclusión de este valor 5, y a continuación hemos señalado todos los valores que están a la derecha de él, es decir, los números mayores que 5 o estrictamente mayores que 5. A partir de esta representación geométrica entonces, busquemos cuáles son las condiciones necesarias para hablar o considerar la unión acerca de los dos conjuntos, que al menos es el planteamiento que nos cuestionan o nos entregan en este enunciado. De acá entonces, desde la parte gráfica, podríamos observar que la unión del conjunto A con el conjunto B, que es la solicitud fundamental, geométricamente la podríamos representar en una única recta real, donde entonces hemos ubicado o señalado el conjunto A, los valores que van desde menos 4 hasta 2, en la misma recta el conjunto B, como aquellos valores que van desde 5 hasta infinito sin incluir el extremo izquierdo, y como la unión entonces sería el agregado o la colección de estos números y de estos otros. Es decir, que en una representación a modo de conjunto nos podría quedar de la siguiente manera. La solución son todos aquellos valores x tales que cumplen con las siguientes condiciones. En primer lugar, esos valores x son estrictamente mayores que menos 4
y estrictamente menores que 2, es decir, no incluyen a sus extremos, pero sí a todos los valores comprendidos entre ellos. O que hace sinónimo o referencia a una unión, y en el lenguaje de conjuntos es una disyunción o un agregado de todos aquellos valores x que cumplen con la característica de ser estrictamente mayores que 5, es decir, los números que están a la derecha del 5 sin incluirlo. De esta manera entonces habríamos encontrado la unión de los dos conjuntos que nos han entregado. Queda un tercer y último ejemplo donde de nuevo intentaremos utilizar corchetes abiertos hacia la parte exterior en lugar de colocar paréntesis. En esta tercera situación, las hipótesis han variado de manera tal que vamos a tomar un conjunto de referencia o conjunto denominado también conjunto universal. En particular, se nos menciona que supongamos que el conjunto A es el conjunto de todos los números reales, es decir, que no es ningún subconjunto en particular, sino que es más bien todo el conjunto completo de la numeración real. Supongamos que tenemos un segundo conjunto, sí subconjunto de los reales, en este caso el intervalo que va desde -2 hasta 3. Notemos las posiciones hacia donde están abiertos los corchetes. En este caso, el extremo izquierdo significaría que como está abierto hacia el intervalo, en consecuencia el valor -2 sí haría parte o estaría incluido dentro de este subconjunto numérico. Sin embargo, el intervalo nos muestra que en su extremo derecho, a través del corchete que está abierto hacia la parte exterior, no hace referencia a la inclusión del valor 3. Es decir, es como si hubiesen colocado un paréntesis en este lugar. O dicho de otro modo, el valor 3 no hace parte de este subconjunto numérico. Con esta información determinemos entonces a qué es equivalente la diferencia entre el conjunto A y B y viceversa, la diferencia entre el conjunto B y A. De otra manera, A menos B y B menos A son las dos solicitudes para este enunciado. Es importante reconocer que la diferencia entre conjuntos no cumple la propiedad conmutativa, es decir, que será diferente ambas situaciones o resultados, a menos que el conjunto A y el conjunto B fuesen iguales. En esa situación podríamos decir la existencia de una conmutatividad. Pero vemos claramente, a partir de la hipótesis del ejercicio, que son conjuntos o subconjuntos totalmente distintos. La representación gráfica para esta situación está dada, como en el caso anterior, mediante dos rectas. En el primero de los casos representamos o señalamos la totalidad de los valores comprendidos entre menos infinito y más infinito, es decir, toda la recta real. En el segundo conjunto numérico encontramos como el extremo izquierdo, es decir, el valor -2, está incluido, razón por la cual encontramos un punto cerrado, mientras que el extremo derecho no está incluido, un espacio o una bola abierta, para no incluir el lado derecho. Con esta información podríamos decir entonces claramente desde lo geométrico que los valores que estamos señalando en este momento son todos aquellos valores que van desde -2 incluido y hasta 3 sin incluirlo, o mejor aún, todos aquellos valores mayores o iguales que -2, pero estrictamente menores que 3. Con esta información y representación gráfica podemos observar entonces la respuesta para las dos situaciones que se nos han planteado. En el primero de los casos, es decir, la diferencia de A menos B, podríamos identificar que el conjunto A son los reales, al cual le vamos a restar o lo vamos a diferenciar con el conjunto B del intervalo desde -2 hasta 3, y básicamente cuando hacíamos la definición de la diferencia entre conjuntos decíamos que A menos B es equivalente a mencionar cuáles son aquellos elementos que están en A y que no están en B, o mejor aún, ¿cuáles son aquellos elementos que están en el primer conjunto y que no están incluidos dentro del segundo? De modo gráfico, en esta situación podríamos entonces decir, ¿qué es lo que tiene esta primera recta que no tiene esta segunda recta? Y salta a la vista la respuesta para esta pregunta. Dentro del primer conjunto numérico hay un conjunto de valores que vienen desde menos infinito hasta -2, que no están en la segunda recta, pero también tenemos un conjunto de valores que comienzan en 3, van hacia la derecha, es decir, en sentido mayor a 3, y que tampoco están en el segundo conjunto.
Es decir, que podríamos afirmar que en el primero de los casos son los números que van desde menos infinito hasta menos 2 sin incluirlo. Y decimos sin incluirlo porque recordemos que el valor menos 2 está incluido justamente en el intervalo b. Entonces tenemos un primer conjunto que hace parte del primero y que no está en el segundo. Y asimismo lo vamos a unir con el segundo grupo de números o de valores reales que están nuevamente en el primero, pero en el segundo conjunto. Dicho grupo son los valores mayores o iguales que 3, razón por la cual encontramos un corchete acompañando al valor 3. Al unir estos dos conjuntos numéricos estaríamos encontrando cuál es la diferencia del primer conjunto con respecto al segundo. En caso contrario, es decir, la diferencia de b menos a, es decir, la relación que hay entre el conjunto b diferenciado con el conjunto de los reales, valdría la pena mencionar nuevamente la definición de diferencia. Es decir, b menos a son aquellos valores o números que están en b y que no están en a. O también, de manera alternativa, ¿qué es lo que tiene el segundo conjunto que no tenga el primero? Pero nuestra representación gráfica nos permite concluir que no hay elementos que estén en el primer conjunto, en el segundo conjunto y que no estén en el primero. Por esta razón podríamos entonces claramente concluir que la diferencia del conjunto B menos el conjunto A es justamente el conjunto vacío, ya que todos los elementos de B efectivamente están en el conjunto de A. De esta manera logramos concluir tres representaciones básicas con ayuda de corchetes. Los paréntesis fueron sustituidos alternativamente por otros corchetes como un modo adicional de representar los extremos de algún intervalo. Ahora bien, pasemos entonces a la identificación de una desigualdad o inecuación matemática y las diferentes formas o métodos que existen en el álgebra para resolver estas importantes situaciones y cuya solución fundamental estará ubicada en el conjunto de los números reales.